Me quedé mirando el lomo de cerdo en el supermercado y de repente me reí. Hace 10 años, mi novela era buscada por millones de lectores. Ahora, mi valor solo se refleja en saber qué corte de carne comprar para el cerdo agridulce. Incluso mi propio hijo me menosprecia, considerándome inútil, tanto que le da vergüenza que asista a una reunión de padres y maestros. Familiares y amigos van más allá, llamándome mantenido. Estaba absorto en mis pensamientos. En ese momento, mi teléfono vibró. Apareció un mensaje de mi esposa, Li Guanyin. Tengo una cena de trabajo esta noche. Recuerda revisar la tarea de Xiaonan. Respiré hondo y palabra por palabra, escribí en el cuadro de respuesta, tenemos que hablar. Sobre el contrato de mi nuevo libro. Me llamo Emo Sufan. Solía ser un novelista online con cierta fama en un nicho específico. Hace 10 años, mi novela, City's Edge, se publicó por entregas en un sitio web literario y sus lectores se situaron entre los 3 primeros. En aquel entonces, recibía mensajes de lectores a diario. Algunos decían que mi escritura era tan afilada como un cuchillo, capaz de diseccionar las verdaderas almas ocultas bajo la fachada glamurosa de los citadinos. Ahora, de pie en la sección de productos frescos de un supermercado, con un trozo de lomo de cerdo en la mano, me pregunto si prepararé cerdo agridulce o cerdo salteado con pimientos verdes para cenar esta noche. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi esposa, Li Guanyin. Tengo una cena de trabajo esta noche, así que no estaré en casa para comer. Recuerda revisar la tarea de Xiaonan. Suspiré, devolví el lomo que había elegido y tomé un trozo más pequeño. Una persona no necesita tanto. ¿Otra vez comprando comida, señor Emo? El maestro Zhang, el carnicero, me saludó con familiaridad. La panceta de cerdo está buena hoy. ¿Quiere un poco? No, gracias. Solo con este lomo me bastará, dije con una sonrisa. Eres un esposo ejemplar, vienes a comprar comida y a cocinar en persona todos los días, dijo el maestro Zhang mientras pesaba la carne. Ojalá mi esposa fuera la mitad de diligente que tú. Tomé la bolsa sin responder. Llevaba 10 años escuchando esos elogios, y hacía tiempo que habían pasado del orgullo inicial al aturdimiento actual. ¿Un marido modelo? Simplemente un amo de casa que gira alrededor de la cocina. Cuando llegué a casa y acababa de poner la compra en la cocina, oí a mi hijo, Emo, Xiaonan, gritar desde la sala, «Papá, tengo hambre. La cena estará lista pronto». «Ve a hacer tu tarea primero», respondí, mientras me ponía el delantal. Ya terminé la tarea. Mi hijo de 12 años estaba sentado en el sofá, balanceando las piernas, jugando con el teléfono sin levantar la vista. «Papá, ¿vas a la reunión de padres mañana?» «Si tu mamá no puede, yo iré». Rebané la carne con destreza, mi cuchillo era tan preciso como en la última década. «Oh», respondió mi hijo, y entonces, como si de repente recordara algo, «cierto, la maestra dijo que los padres deben prepararse para presentarse, hablar de su trabajo y esas cosas». «Papá, ¿qué vas a decir?» El cuchillo se detuvo en la tabla de cortar. ¿Cómo debería presentarme? ¿Soy novelista online? Eso fue hace 10 años. ¿Un freelance? ¿Un ama de casa? ¿O debería decir simplemente desempleado? Di que teletrabajo, respondí finalmente. Mi hijo hizo pucheros. Todos mis compañeros saben que cocinas en casa todo el día. La última vez, Wang Min incluso me preguntó si eras ese hombre mantenido. El cuchillo me cortó el dedo sin querer. Me brotó una gota de sangre, pero no sentí dolor. Hombre mantenido, esa etiqueta me había sido una espina en el corazón durante mucho tiempo. No escuches sus tonterías, dije, forzando una autoridad paternal. Papá era escritor, yo escribí muchas cosas. Eso era antes, dijo mi hijo con desdén, ¿no eres solo un ama de casa ahora? La madre de mi compañera de clase, Li Xiaomin, también es ama de casa, pero incluso tiene un micronegocio en línea. No dije nada más, volviendo en silencio a mi cocina. A medida que subían los vapores de la cocina, me empezaron a escocer los ojos. No estaba seguro de si era por el humo o por algo más. Después de cenar, mi esposa llegó a casa. El sonido de sus tacones resonó en la entrada.
Como de costumbre, me apresuré a llevarle su bolso y abrigo. Hoy cerré un trato importante con un cliente, dijo Li Wanyin con una sonrisa triunfante. Se quitó el abrigo y reveló un traje profesional a medida. Al principio intentaron rebajar el precio, pero los convencí con unas pocas frases. «Has trabajado mucho, ¿quieres comer algo?» «¿Puedo calentarte la cena?», pregunté. «No hace falta, cené en la cena», dijo ella, agitando la mano, mientras caminaba hacia el dormitorio. «¿Xiaomin está dormido?» «Se acaba de dormir». Li Wanyin asintió y de repente recordó algo. «Bien, la reunión de padres y maestros de Xiaomin es mañana. No puedo ir, así que ve tú, vístete decentemente y no vuelvas a usar esa chaqueta vieja». «Lo sé», respondí en voz baja, viéndola entrar al baño. El sonido del agua corriendo no tardó en llegar. Tarde en la noche, me acosté junto a mi esposa, escuchando su respiración regular, pero no pude conciliar el sueño. Me levanté con cuidado y fui al estudio, el único lugar de esta casa que aún conservaba rastros de mi pasado. En la estantería, varios libros polvorientos llevaban mi nombre en las portadas. En el cajón bajo el escritorio del ordenador yacía un trofeo de un pequeño premio literario que gané hace 10 años. Encendí la computadora y abrí el programa de escritura que tanto había olvidado. ¿Cuándo fue la última vez que lo abrí? Hace 3 años, hace 5 años. El último documento guardado en la pantalla seguía siendo el capítulo final de Cities Edge. Mis dedos se cernían sobre el teclado, pero no descendían. Me di cuenta de que ya no sabía escribir. Las palabras que una vez fluyeron como un manantial, las inspiraciones narrativas que me mantenían despierto por las noches, se habían desvanecido sin dejar rastro. En su lugar estaban los precios diarios de las verduras, el horario de mi esposa y el horario escolar de mi hijo. Cerré la computadora, salí al balcón y encendí un cigarrillo, el único mal hábito que conservaba en casa. Entre las remolinos de humo, recordé la decisión que tomé hacía 10 años. En aquel entonces, la carrera de Leguainey estaba en pleno despegue y ella estaba ocupada día tras día. Aunque mi escritura había tenido cierto éxito, mis ingresos eran inestables. Después de que enfermara por trabajar horas extras 3 días seguidos, le dije, «¿Qué tal si dejo de escribir un rato y me quedo con tu cuidado en casa?» Se emocionó hasta las lágrimas y me dijo que volvería a apoyar mi escritura cuando su carrera se estabilizara. Con el tiempo, su éxito fue en aumento. Pasó de ser una empleada común a una alta ejecutiva. Y yo, poco a poco, me retiré a casa, pasando de escritora ocasional a ama de casa a tiempo completo. No es que no hubiera intentado empezar de cero. Hace unos 5 años, intenté escribir una nueva historia y se la envié a mi antiguo editor. Él, amablemente, me comentó que el estilo estaba anticuado. Cuando mi esposa se enteró, dijo, «El mercado cambia tan rápido ahora que es normal que no puedas seguir el ritmo. No te preocupes». Más tarde, nació nuestro hijo y mi vida estaba llena de pañales, fórmula infantil y guardería. Escribir se convirtió en un sueño inalcanzable. Al día siguiente era la reunión de padres y maestros. Me puse mi camisa y pantalones más presentables y llegué a la escuela media hora antes. Ya había bastantes padres en el aula, charlando en pequeños grupos. Encontré un rincón para sentarme y bajé la cabeza para revisar los exámenes recientes de mi hijo. «Debes ser el padre de Mo Xiaonan, ¿verdad?» Una señora bien vestida se sentó a mi lado. «Soy la madre de Wan Min. A menudo oigo a Min mencionarte». «Hola». Asentí cortésmente. «He oído que eras escritor», preguntó con curiosidad. «¿Has publicado algún libro?» Justo cuando iba a responder, mi hijo se acercó corriendo. «Papá». La maestra dijo que todos los padres debían pasar al frente y presentarse. Comenzó la reunión de padres y maestros. La directora, la señora Lee, sonrió y pidió a cada padre que se presentara brevemente y presentara a su hijo. Cuando llegó mi turno, me levanté sintiendo las miradas de todos sobre mí. «Soy el padre de Mo Xiaonan, Mo Xifan». Me detuve un momento. Actualmente, soy la principal responsable de los asuntos domésticos. Unas risas suaves resonaron en el aula. Vi a mi hijo bajar la cabeza, con las orejas rojas como platos. «El señor Mo solía ser escritor, ¿sabes?» La madre de Wan Min intervino de repente.
Mi hijo Min dice que las composiciones de Mo Xiaonan son excepcionalmente buenas. Debió haber heredado el talento de su padre. La miré con agradecimiento y añadí, sí, escribí algunas novelas y ahora estoy pensando en volver a escribir. Al terminar la conferencia, mi hijo se adelantó trotando, reacio a caminar a mi lado. Cuando llegamos a casa, cerró la puerta de golpe. Oí sollozos ahogados desde dentro. Xiaonan. Llamé. ¿Qué pasa? La puerta se abrió. Mi hijo, con los ojos rojos, me miró fijamente. ¿Por qué tuviste que mentir? No eres escritor para nada. Mis compañeros se ríen de mí. Dicen que mi papá es un mentiroso. No mentí. Intenté explicarlo. Papá era escritor. Eso fue en el pasado, gritó mi hijo. Ahora no eres nada. Solo compras comida y cocinas. La madre de Li Xiaomin también es ama de casa. Pero al menos tiene su propio trabajo. ¿Y tú? Además de atender a mamá, ¿qué más sabes hacer? Sus palabras me hirieron como un cuchillo. Quise replicar, pero me quedé sin palabras. Tenía razón. Aparte de comprar comida y cocinar, ¿qué más podía hacer? En 10 años, había vivido en la sombra, apegado a las mentiras de mi esposa y mi hijo, pero había olvidado quién era. Esa noche, Li Wenin llegó a casa puntualmente para variar. En la mesa, nuestro hijo comía cabizbajo, en silencio. ¿Qué pasaba? Mi esposa presentía que algo no iba bien. No es nada. Forcé una sonrisa. Es solo la reunión de padres y maestros de hoy. Papá mintió en la conferencia. Mi hijo levantó la vista de repente. Dijo que era escritor, pero solo es amo de casa. Todos mis compañeros se rieron de mí. Li Wenin frunció el ceño. Xiaomin, ¿así le hablas a tu padre? Solo digo la verdad. Mi hijo tiró los palillos y corrió a su habitación. Mi esposa suspiró. ¿Por qué discutes con un niño? ¿Por qué tuviste que mencionar lo de ser escritor? Solo decía la verdad. Sentí una oleada de indignación. Soy escritor, o al menos lo era. Eso fue hace tantos años. Li Wenin dijo con desdén, ¿qué sentido tiene decir eso ahora? Solo confundiré al niño. No discutí más. Después de cenar, mi esposa fue a consolar a nuestro hijo y yo recogí la mesa solo. Mientras el agua se deslizaba sobre los platos, me quedé mirando mi reflejo, un hombre de 40 años. Cuántos sueños incumplidos se escondían en las arrugas de mis ojos. Esa noche, tarde, volví al estudio y encendí la computadora. Esta vez, sin dudarlo, escribí una línea en el documento en blanco. Renacimiento. El protagonista de la historia es un hombre de mediana edad que había renunciado a sus sueños durante muchos años, y que un día despierta repentinamente, decidido a recuperar su yo perdido. Mis dedos volaban sobre el teclado, y el placer de crear, perdido hace tanto tiempo, me invadió como una marea. Escribí y escribí, perdiendo la noción del tiempo, hasta que el cielo empezó a clarear. Durante una semana entera, escribí en secreto todos los días después de que mi familia se durmiera. Durante el día, mientras hacía la compra y cocinaba, mi mente estaba llena de la trama de la historia. Empecé a llevar una libretita conmigo, anotando ideas en cuanto me llegaba la inspiración. El viernes por la noche, Li Wenin salió después de ducharse y me vio sentada en el borde de la cama escribiendo algo. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó con curiosidad. Nada. Solo estoy anotando el menú de mañana, dije, cerrando rápidamente la libreta. Me miró con recelo, pero no insistió. Después de que se durmiera, me levanté en silencio y volví al estudio. Al día siguiente era fin de semana y me levanté más tarde de lo habitual. Al bajar, oí a mi esposa y a mi hijo hablando en la cocina. Tu papá ha estado un poco raro últimamente, dijo Li Wenin. Siempre se desvela. No sé qué hace. Probablemente esté jugando a escondidas, dijo nuestro hijo con desdén. Muchos padres de mi clase son así. Emosufan jamás lo haría, resopló mi esposa. Apenas sabe usar un teléfono inteligente. Su conversación me encogió el pecho. Para ellos, ¿era yo de verdad una persona tan aburrida y sin sentido de identidad?
Por la tarde, mientras mi esposa llevaba a nuestro hijo a su clase de refuerzo escolar, le envié el primer borrador de 30.000 palabras a Old Chun, un editor con el que había trabajado hacía 10 años. Después de enviar el correo electrónico, mi corazón latía con fuerza como el de un novato que envía un manuscrito por primera vez. Para mi sorpresa, Old Chun respondió rápidamente: Old Mo, han pasado 10 años. Pensé que te habías ido para siempre. Leí el borrador. Tu estilo es mucho más maduro que antes. Tiene profundidad. ¿Qué tal si me envías el manuscrito completo para echarle un vistazo? Me quedé mirando la pantalla, con los ojos llenos de lágrimas. 10 años. Y alguien seguía recordándome. Alguien seguía reconociendo mi escritura. Desde ese día, escribí con aún más frenesí. Después de terminar las tareas del hogar durante el día, aprovechaba para escribir. Tarde en la noche, después de que mi familia se hubiera dormido, solía escribir hasta la madrugada. De repente, mi vida tenía un nuevo enfoque. Ya no se trataba solo de mi familia. Empecé a cuidar mi apariencia, a usar las gafas que solía usar hace 10 años. E incluso me hice un nuevo corte de pelo. Lee Guanyin notó el cambio en mí. Una noche, se apoyó en el cabecero y me miró. ¿Qué te pasa últimamente? Pareces raro. ¿De verdad? Fingí estar absorto en mi libro. Has empezado a preocuparte por tu aspecto. Siempre te trasnochas. Y a veces, cuando hablo contigo, estás distraído. Entrecerró los ojos. No me digas que estás. Se me encogió el corazón. Estoy pasando por la menopausia. Se rió después de decirlo. Me reí con ella, pero por dentro, respiré aliviada. Un mes después, terminé la novela de 150.000 palabras, Renacimiento. Al día siguiente de enviársela al viejo Chun, me llamó con la voz llena de emoción. Viejo amo, esta novela es fantástica. Ya se lo he recomendado al editor jefe. Publicarlo no debería ser un problema. Después de colgar, me quedé en el balcón, contemplando la puesta de sol a lo lejos, y de repente se me saltaron las lágrimas. 10 años. Por fin volví a ser Amos Sufan. No solo el esposo del director ejecutivo Lee ni el padre de Amos Xiaonan. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron. La misma tarde que recibí la aprobación preliminar de la editorial, Li Wenin llegó temprano del trabajo y vio una luz brillando por debajo de la puerta del estudio. Empujó la puerta y me vio completamente absorto, mirando la pantalla del ordenador. ¿Qué haces?, preguntó. Minimicé rápidamente la ventana de escritura. Nada, solo estaba viendo las noticias. Ella se acercó, movió el ratón y abrió la ventana minimizada. En la pantalla, el documento de Renacimiento estaba a la vista. ¿Qué es esto? Su voz se volvió fría. Sí, estoy escribiendo una novela. Sabía que no podía ocultarlo más, dije. Está casi terminado y hay un editor interesado. Entonces ¿por eso has estado tan reservado últimamente?, preguntó Li Wenin con voz más alta. Has estado escribiendo una novela a mis espaldas. No lo estaba haciendo a tus espaldas. Hablamos de esto, me interrumpió. Acordamos hace 10 años que tú estarías a cargo de la familia y yo de mi carrera. ¿Y ahora de repente decides que quieres escribir? ¿Quién va a hacer las tareas de la casa? ¿Quién va a cuidar al niño? Puedo con ambas cosas. ¿Con ambas?, se burló. ¿Crees que escribir es pan comido? No has escrito en 10 años. ¿De qué podrías escribir ahora? Sus palabras le dolieron. Respiré hondo. El viejo Chun, mi antiguo editor, dijo que esta novela es muy buena. El editor ya. ¿Basta? Li Wenin cerró la computadora portátil de golpe. No me importa ningún editor. Esta familia te necesita. Te necesito. ¿Sabes lo liado que estoy con el trabajo, y ahora quieres perseguir tu sueño de escribir? ¡Qué egoísta! ¿Egoísta? Sentí que me hervía la sangre. Durante 10 años, dejé mi carrera para cuidar de esta familia, y ahora que quiero volver a escribir, soy egoísta. Sí, eres egoísta, dijo con tono categórico. ¿Tienes idea de la presión que tengo?
La carga financiera de toda la familia recae sobre mis hombros, y tú. Tú solo quieres dejarlo todo de repente. Nunca dije que lo dejaría todo. Alcé la voz. Solo quiero. Quiero reencontrarme con una parte de mí. Tú mismo. Ella rió burlonamente. Emoción, Sufán. Despierta. Eres esposo. Eres padre. Eso es lo que eres. Nuestra discusión despertó a nuestro hijo. Se quedó en la puerta, mirándonos aterrorizado. Papá, mamá, ¿de qué discuten? Li Wenin se recompuso al instante y se acercó a abrazar a nuestro hijo. No es nada, cariño. Papá tiene algunas ideas sobre el trabajo. Justo lo estábamos comentando. Nuestro hijo me miró. Papá, ¿vas a trabajar? No supe qué responder. Li Wenin intervino primero. No, no lo hará. Papá solo estaba pensando en voz alta. ¿Verdad, Sufán? Atrapado entre la mirada de advertencia de mi esposa y la mirada expectante de mi hijo, permanecí en silencio. Esa noche, nos acostamos espalda con espalda, sin dormir. A las 3 de la mañana, me levanté en silencio, agarré mi portátil y algo de ropa, y cerré la puerta con cuidado. Me senté en una cafetería cercana, abierta las 24 horas. Abrí mi portátil y seguí editando mi novela. A las 6 de la mañana, le envié un mensaje a Olchun. He decidido publicar la novela, pase lo que pase. Entonces apagué el teléfono y observé cómo la ciudad despertaba lentamente. Por primera vez en 10 años, me sentí lúcido. Quizás era la sensación de renacer. Me mudé temporalmente al apartamento alquilado de mi amigo Zhang Yi. Era uno de los pocos compañeros de universidad con los que aún mantenía contacto. Ahora era director creativo en una agencia de publicidad y solía estar de viaje de negocios, así que su piso solía estar vacío. Quédate todo el tiempo que quieras, dijo Zhang Yi, lanzándome las llaves. Llevo 3 años alquilando este lugar. Está vacío. Hizo una pausa. Pero, viejo amo, ¿de verdad piensas escaparte de casa así? No me voy, dije, dejando mi maleta en un rincón. Solo me estoy dando un respiro. Zhang Yi se encogió de hombros. Un marido que lleva 10 años en casa de repente quiere ser escritor. Claro que tu mujer no puede aceptarlo, dijo, cogiendo su maletín. Tengo que coger un vuelo. Hay cerveza en la nevera. Cuídate. Después de cerrar la puerta, eché un vistazo al sencillo apartamento de una habitación. La sala solo tenía un sofá y una mesa de comedor desordenada. En el dormitorio, la cama individual tenía una colcha deshecha. Era un marcado contraste con mi casa, meticulosamente ordenada, donde cada rincón estaba impecable y cada objeto tenía su lugar. Abrí la maleta y puse mi portátil en la mesa del comedor. Una pegatina descolorida de dibujos animados que mi hijo había puesto en la esquina de la pantalla cuando tenía 5 años seguía allí. Tras encenderlo, abrí directamente el documento para renacer y continué la escritura que había interrumpido la noche anterior. El sonido de mis dedos tecleando se oía especialmente claro en la habitación vacía. Mientras escribía una escena donde el protagonista de mediana edad recordaba haber renunciado a sus sueños, se me llenaron los ojos de lágrimas. Esto no era una novela. Era mi historia. Escribí hasta las 3 de la mañana y me quedé dormida en el sofá. No había un colchón blando, ni el sonido de la respiración regular de mi esposa, ni la preocupación de que mi hijo se quitara la manta en mitad de la noche, solo un techo desconocido y las ocasionales luces de los coches que pasaban por la ventana. A la mañana siguiente, me despertó la intensa luz del sol. Miré mi teléfono y vi que ya eran las 9. Por primera vez en 10 años, no me había despertado a las 6 para preparar el desayuno. Mi teléfono mostraba 7 llamadas perdidas, todas de Li Wenin. Dudé un momento y luego marqué su número. Emotiofón, la voz de mi esposa, reprimiendo su ira, llegó del otro lado de la línea. ¿Tienes idea de lo preocupada que he estado? Grita y no para de preguntar dónde has ido. Necesito un poco de tiempo. Dije, intentando mantener la voz tranquila. Tranquilicémonos los dos. Tranquilízate. Su voz se elevó una octava. ¿Crees que nuestra casa es un hotel?
Podrías entrar y salir cuando quisieras. No es un hotel. Es mi jaula. Me arrepentí de las palabras en cuanto salieron de mi boca. Hubo unos segundos de silencio al otro lado. ¿Bien? Muy bien. La voz de Li Wenyin era fría como el hielo. Ya que así te sientes, no te molestes en volver. Yo me encargaré de Xiaonan. Tú concéntrate en escribir tu gran obra maestra. La llamada terminó. Apreté el teléfono con fuerza, como si me oprimiera el pecho. No era el resultado que deseaba, pero ya no había vuelta atrás. En los días siguientes, viví una vida completamente diferente a la de los últimos 10 años. Me despertaba naturalmente a las 5 de la mañana, me preparaba un café instantáneo y me ponía a escribir. Por la mañana, paseaba por un parque cercano para pensar ideas para la trama. Por la tarde, buscaba un café tranquilo para seguir escribiendo. Por la noche, comía algo sencillo para llevar y luego revisaba lo que había escrito durante el día. Una semana después, el viejo Chen me pidió que nos viéramos en la editorial. La novela está bien en general, dijo, ajustándose las gafas, pero el regreso del protagonista con su familia al final resulta un poco abrupto. Me miró significativamente. ¿Ha influido tu propia experiencia en tu escritura? Sonreí con ironía. ¿Es tan obvio? Viejo Mo, suspiró el viejo Chen. Te conozco desde hace más de una década. Esta novela tiene más fuerza que tus obras anteriores porque es real. Hizo una pausa. Pero la vida no es una novela. Volver con la familia no es necesariamente el mejor final. Tras salir de la editorial, caminé sin rumbo por la calle y me encontré en un restaurante de comida rápida. Después de pedir y sentarme, la camarera me miró fijamente. ¿Eres Mo Shufan? Miré sorprendido a la joven de 20 y pocos años. Soy lectora tuya, dijo emocionada. He leído Citises 3 veces. Han pasado 10 años. ¿Por fin vas a publicar un nuevo libro? Me quedé sin palabras. Después de 10 años, alguien todavía recuerda mi trabajo. El nuevo libro saldrá pronto, balbuceé. ¡Qué maravilla! Le brillaban los ojos. Sin duda lo compraré. Tu escritura me impactó muchísimo. Ahora estudio literatura china. Al salir del restaurante de comida rápida con la hamburguesa, me temblaban las manos. Conmoverse tanto por el reconocimiento de un desconocido. Durante los últimos 10 años, lo único que había recibido en casa era que la sopa estaba demasiado salada. Esta camisa no está bien planchada. ¿O por qué compraste estos comestibles otra vez? De vuelta en mi habitación alquilada, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi hijo. Papá. Su voz era un poco vacilante. ¿Cuándo vuelves a casa? Sentí una opresión en el pecho. ¿Qué pasa? ¿Me extrañas? No. Tartamudeó. Es que mamá ha estado muy ocupada últimamente y no ha tenido tiempo de revisar mi tarea. Tengo que entregar un ensayo mañana. Cerré los ojos. Solo necesitaba mi ayuda con su tarea. Me la envió. Finalmente acepté. Esa noche, el ensayo de mi hijo llegó por correo electrónico. Se titulaba, Mi padre. Contuve la respiración y abrí el documento. Mi padre es un hombre común y corriente. No tiene un trabajo envidiable. Tampoco tiene mucho dinero. Lo que hace a diario es comprar comida, cocinar y limpiar. Solía envidiar a los padres de mis compañeros. Algunos eran jefes de empresa. Otros, profesores universitarios. Hasta la semana pasada, cuando encontré una pila de papeles con texto escrito en el estudio de mi padre. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. Era una novela que había escrito mi padre. La leía a escondidas. Y, aunque había partes que no entendía, me pareció increíble. De repente comprendí que no es que mi padre careciera de habilidades. Simplemente eligió cuidar de la familia. No sé si se arrepiente de esta decisión. Pero sé que sin él, mi madre y yo no viviríamos tan cómodamente. Las lágrimas caían sobre el teclado. Nunca imaginé que mi hijo me vería así. Al día siguiente, me levanté temprano y fui a la entrada de la escuela de mi hijo.
Cuando lo vi salir con su mochila, llamé a Xiaonan. Levantó la vista sorprendido. Luego se acercó corriendo. Papá, ¿qué haces aquí? Para llevarte a la escuela. Le quité la mochila. Y hablando de ese ensayo tuyo, a mi hijo se le pusieron las orejas rojas. ¿Lo leíste? Estaba muy bien escrito. Le revolví el pelo. Pero algunas partes no son exactas. Papá no eligió cuidar de la familia. Renunció a otras opciones. Mi hijo se detuvo de repente y preguntó, ¿te arrepientes entonces? Miré su rostro joven pero serio, sin saber qué responder. En ese momento, un coche negro se detuvo junto a nosotros. La ventanilla bajó, revelando el rostro cansado de Li Wenin. Sube. Llevaré a Xiaonan a la escuela. Su mirada oscilaba entre nuestro hijo y yo. ¿Quieres venir? Negué con la cabeza. Tengo algo que hacer. Las comisuras de los labios de Li Wenin se tensaron. Como quieras. Le dijo a nuestro hijo, sube. Vas a llegar tarde. Mientras veía cómo se alejaba el coche, me quedé paralizada, con una extraña sensación de alivio. Al menos ahora podía decir con sinceridad que tenía algo que hacer. Necesitaba escribir. No era una excusa, sino mi vida real. De vuelta en la habitación alquilada, revisé el final de la novela. Esta vez, ya no obligué al protagonista a regresar con su familia. En cambio, le pedí que eligiera un camino intermedio, sin abandonar completamente a su familia ni sacrificarse por completo. El día que el manuscrito estuvo terminado, el viejo Sen llamó con voz eufórica. El editor jefe le dio luz verde. Primera tirada, 10.000 ejemplares. Saldrá a la venta el mes que viene. También planean organizar algunas firmas de libros para ti. Después de colgar, caminé de un lado a otro por la pequeña habitación alquilada como un autor novel que publica su primer libro. 10 años. Durante 10 años, por fin volví a tener algo de lo que enorgullecerme, aparte del título de esposo de Li Wenin. Esa noche, tuve un sueño. Soñé que volvía aquella noche de hace 10 años, cuando Li Wenin estaba enfermo en cama y le ofrecí dejar de escribir para cuidar de la familia. El yo del sueño negó con la cabeza y dijo, no, podemos contratar una niñera, pero no puedo dejar de escribir. Al despertar, mi almohada estaba mojada. Un sueño era solo un sueño. El tiempo no podía volver atrás. Pero tal vez no era demasiado tarde para empezar de nuevo. Al día siguiente, decidí ir a casa a buscar ropa limpia. Elegí un momento en que Li Wenin debería estar en la oficina y entré sin hacer ruido con mi llave. La casa estaba hecha un desastre. Había cajas de comida para llevar apiladas sobre la mesa del comedor. Había ropa sucia esparcida en el sofá y el fregadero de la cocina rebosaba de platos sin lavar. Esto no se parecía en nada a la casa que había mantenido meticulosamente durante una década. Reuní rápidamente algunas cosas necesarias. Justo cuando estaba a punto de irme, la puerta del estudio me llamó la atención. Al abrirla, vi que la computadora estaba encendida, la pantalla mostraba un artículo sobre mi nuevo libro. El autor Emo Sufan, en silencio durante una década, regresa con renacimiento. Mi corazón se aceleró. Li Wenin estaba prestando atención a mi nuevo libro. Cuando estaba a punto de cerrar la página web, vi otra pestaña abierta en el navegador. Era el sistema interno de la empresa de Li Wenin, que mostraba que había solicitado vacaciones anuales por motivos familiares. Esto era muy inusual. Li Wenin nunca se tomaba vacaciones. Incluso cuando nuestro hijo tenía 40 grados de fiebre, ella me acababa de enviar al hospital con él solo. Desconcertada, salí de casa. De vuelta en mi habitación alquilada, le envié un mensaje a mi hijo. ¿Cómo ha estado tu mamá últimamente? Su respuesta fue rápida. Qué raro. De hecho, ayer me preguntó qué me gustaba comer y dijo que quería aprender a cocinar. Terminó haciendo un desastre en la cocina y aún así pedimos comida para llevar. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, imaginando a Li Wenin, la mujer con un gran espíritu de carrera, rebuscando en la cocina. Sentí una punzada de lástima, mezclada con una extraña sensación de satisfacción. Resultó que sin mí, su vida también se desmoronaba.
Una semana antes del lanzamiento del nuevo libro, la editorial organizó una pequeña rueda de prensa. Saqué mi único traje, nerviosa, practiqué respuestas a posibles preguntas. El día del evento, me temblaban un poco las piernas al entrar en la sala de conferencias y ver a más de 20 periodistas. Pero en cuanto empecé a hablar del proceso creativo detrás de Rebirth, el nerviosismo desapareció. Hablé de la crisis de la mediana edad, la pérdida y la reconstrucción de la autoestima, como si estuviera contando la historia de todos. La señora Mo, periodista, levantó la mano. ¿Se parecen las experiencias del protagonista de su libro a las suyas? Oí que guardó silencio durante 10 años. Respiré hondo. Sí. Pasé 10 años como ama de casa y hace poco volví a escribir. Se armó un revuelo. Otro periodista insistió. ¿Por qué había decidido volver ahora? ¿Se debía a la presión económica en casa? Al contrario, sonreí con ironía. Mi esposa tiene mucho éxito. No tenemos presión financiera. Volví a escribir simplemente para reencontrarme conmigo mismo. Después del evento, el viejo Sam me dio una palmadita en el hombro. Genial. A los medios les encantan las historias con gancho. Un esposo que lleva una década en casa redescubre su sueño de escribir. ¡Qué gran titular! Conseguí esbozar una leve sonrisa. Sabía que cuando salieran estos informes, Li Wenin los vería, sus colegas los verían e incluso los padres de los compañeros de mi hijo. No sabía cuáles serían las consecuencias, pero no había vuelta atrás. Efectivamente, esa noche, mi teléfono explotó. Li Wenin hizo una docena de llamadas consecutivas y finalmente envió un mensaje. ¿Debes hablar de nuestros asuntos familiares para que todos los vean? Los padres de los compañeros de clase de Xiao Nan me lo preguntan. Justo cuando estaba a punto de responder, llegó otro mensaje. La editorial dijo que tu libro sale la semana que viene. ¿Por qué no me lo dijiste? Me quedé mirando el teléfono, sin saber qué responder. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué tenía miedo de su oposición? ¿Qué necesitaba demostrar mi valía? ¿O que solo quería que viera que Mo Sufan era más que un simple ama de casa? Al final, solo respondí con una frase. Hablemos. Quedamos en vernos en el café donde tuvimos nuestra primera cita. Habían pasado 10 años, y el café había sido renovado varias veces. No era nada parecido a lo que era antes. Cuando llegué, Li Wenin ya estaba sentada en un rincón con 2 tazas de café delante. Había perdido peso y tenía ojeras, pero aún vestía un elegante traje de negocios y llevaba el pelo recogido en un moño. Noté que sus dedos tamborileaban inconscientemente sobre la mesa, una manía suya cuando estaba nerviosa. Xiao Nan estaba en casa de una amiga jugando. Habló en cuanto me senté. Tenemos 2 horas. Asentí y tomé un sorbo de café. Era el expreso doble que siempre le gustaba, tan amargo que me hizo fruncir el ceño. Entonces, dijo, mirándome directamente a los ojos, has escrito un libro sobre un hombre de mediana edad que se encuentra a sí mismo. No del todo. Dejé la taza. Eso es solo una parte. Los medios ya te han catalogado como un escritor genial, frenado por su familia, dijo con sarcasmo. Y yo, por supuesto, y la cruel esposa que reprime tu talento. Negué con la cabeza. Nunca dije eso, pero dejaste que lo pensaran. La voz de Li Wenin se elevó de repente, atrayendo la atención de quienes nos rodeaban. Bajó la voz. Durante 10 años, Gasa Emote. He trabajado 12 horas al día bajo una enorme presión para darle lo mejor a esta familia. ¿Y tú? Vives en mi casa, conduces mi coche, usas mi dinero para la compra y la cocina, y ahora me acusas de sofocar tu talento. Sus palabras me hirieron como un cuchillo. En cierto modo, tenía razón. Durante los últimos 10 años, he disfrutado de una vida cómoda, sin tener que preocuparme nunca por las finanzas. No te estoy acusando, dije, intentando mantener la calma. Solo necesitaba un poco de espacio para mí. ¿Para qué? Se burló. ¿Para esa novela tuya que apenas venderá unos pocos ejemplares? Gasa emotiva. Sé realista. Tienes 40 años. El mercado literario ha cambiado por completo.
La tirada inicial fue de 10.000 ejemplares, dije con calma. Ya se ha reimpreso. Li Wenin quedó atónita. La cifra claramente superó sus expectativas. ¿Y qué? ¿Y qué? Su tono se suavizó. Un momento de éxito no significa nada. Esta familia necesita estabilidad. Te necesita. ¿Para qué? Repliqué. ¿Cocinar? ¿Limpiar? ¿Recoger a Xiaonan de la escuela? Podemos contratar gente para que haga esas cosas. ¿Pero escribir? Eso es algo que solo yo puedo hacer. Nos quedamos en silencio. La música de fondo del café cambió a una melancólica pieza de piano. ¿Sabes?, dijo Li Wenin de repente, durante el último mes he intentado hacer lo que sueles hacer. Soltó una risa autocrítica. Hice un desastre total en la cocina. Olvidé preparar el uniforme escolar de Xiaonan e incluso me perdí su reunión de padres. La miré sorprendida. Era difícil imaginar a la perfeccionista Li Wenin permitiendo que su vida se volviera tan caótica. Me doy cuenta de lo que has estado haciendo todos estos años, continuó. Pero también me di cuenta de algo más. No te necesito solo para esas cosas. Contuve la respiración, esperando a que continuara. Podemos contratar a alguien a tiempo parcial. Podemos adaptar mi horario. Su voz se fue haciendo cada vez más baja. Pero no quiero. No quiero perderte. Era la primera vez en 10 años que oía a la siempre fuerte Li Wenin sonar tan vulnerable. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Y no sabía cómo responder. Dame un poco de tiempo. Dije finalmente, hablemos en serio después del lanzamiento del nuevo libro. Ella asintió. Al levantarse para irse, se dio la vuelta de repente. Por cierto, Xiaonan te extraña mucho. Imprimió el anuncio de tu nuevo libro y lo pegó en la cabecera de su cama. Al instante se me llenaron los ojos de lágrimas. En medio de todo este caos, al menos mi hijo empezaba a estar orgulloso de mí. El día del lanzamiento del libro, organicé una sesión de firma de ejemplares en una librería del centro. Llegó más gente de la esperada, las filas se alargaban frente a la entrada de la tienda. Después de firmar unas cuantas docenas de ejemplares, levanté la vista para estirar el cuello y, de repente, vi una figura familiar al final de la fila, Mo Xiaonan, de pie junto a Li Wenin. Mi corazón dio un vuelco. Mi hijo me saludó con entusiasmo. La expresión de Li Wenin era compleja y difícil de interpretar. Cuando les tocó el turno, mi hijo me puso el libro delante. Papá, fírmamelo. Quiero decirle a toda la clase que mi papá es un gran escritor. Mi mano temblaba ligeramente mientras escribía en la portada. Para mi primer y más importante lector, con cariño, papá. Li Wenin no sostenía ningún libro, simplemente se quedó a un lado. Mientras la miraba, me dijo en voz baja, cenemos juntos después de esto. Xiaonan quiere comer tus costillas de cerdo estofadas. Esa frase fue como una llave que abrió una puerta en mi corazón que llevaba mucho tiempo cerrada. Por primera vez en 10 años, había tomado la iniciativa de decir que quería comer algo que yo había cocinado. No como algo que se diera por sentado, sino como una invitación, un gesto de reconciliación. Después de la firma de libros, fuimos al supermercado. Como todos los días durante los últimos 10 años, seleccioné costillas de cerdo frescas e ingredientes. Pero esta vez, mi hijo tomó la iniciativa de ayudarme con la cesta. Y Li Wenin se paró frente a la sección de verduras, algo torpe, intentando recoger cebolletas como yo. ¿Qué tal está? Me preguntó, sosteniendo una cebolleta ligeramente amarillenta. Deberías elegir las que estén verde brillante y rectas. Le quité la cebolleta de la mano, rozándole los dedos sin querer. Ambos nos quedamos paralizados por un momento, pero no nos separamos de inmediato. De camino a casa, mi hijo parloteaba con entusiasmo sobre la escuela, mientras Li Wenin y yo escuchábamos en silencio. Por un momento, me sentí como si fuéramos una familia normal de 3. No una poderosa mujer de carrera ni un amo de casa, solo 2 personas enamoradas de su hijo. Pero sabía que el problema no estaba realmente resuelto. Al llegar a casa y enfrentarnos a las montañas de tareas domésticas y la presión laboral, esos conflictos resurgirían.
La única diferencia era que ahora ambos entendíamos que el matrimonio no debería ser el sacrificio de una persona por la otra, sino el crecimiento conjunto de dos individuos. Mientras las costillas de cerdo estofadas se cocinaban a fuego lento en la olla, Li Wenin se acercó silenciosamente por detrás. Solicité un traslado, dijo en voz baja. A partir de la semana que viene, mi horario laboral será más normal. Me giré sorprendida. ¿No siempre quisiste competir por el puesto de gerente general? Sí, sonrió levemente. Pero también quiero una familia completa. Quizás podamos encontrar un equilibrio. No dije nada, solo me acerqué y la abracé. Por primera vez en 10 años, sentí que estábamos en igualdad de condiciones. No como cuidadora y persona a quien cuidaban, sino como dos compañeros que se respetaban. Después de cenar, nuestro hijo fue a su habitación a hacer la tarea y Li Wenin y yo nos sentamos en el balcón. En la oscuridad de la noche, de repente preguntó, ¿qué le pasó al protagonista de tu libro al final? Encontró el equilibrio, dije, mirando las luces lejanas. No se dio por vencido con su familia, ni se dio por vencido consigo mismo. Guardó silencio un momento. La vida real no es tan sencilla. Lo sé, dije, tomándole la mano, pero vale la pena intentarlo. No la apartó. En esa noche tranquila, eso fue suficiente. 2 semanas después de la publicación del nuevo libro, el viejo Chun llamó. Su voz cambió de emoción. Olmo, Rebirth se ha disparado al 3er puesto en la lista de los más vendidos. Las librerías están pidiendo más ejemplares y los medios de comunicación se han vuelto locos. Sostuve el teléfono junto a la ventana del apartamento alquilado de Zhang Yi, mirando el cielo gris, sin palabras por un momento. Escucha, continuó Ol Chun, el programa de entrevistas culturales de la cadena quiere hacerte una entrevista exclusiva pasado mañana por la tarde. Además, el City Morning Post quiere publicar la historia de tu trayectoria creativa. Después de colgar, abrí mi computadora para revisar los datos de ventas. Los números no mentían, mi libro había despegado. En redes sociales, el tema de un amo de casa que redescubre su sueño de escribir, con 10 años de experiencia, estaba ganando terreno. Hice clic en algunos comentarios sin pensarlo. Rebirth está escrito con tanto realismo que toda persona de mediana edad debería leerlo. La escritura de Mo Sufan tiene una textura pulida por la vida. ¿Quién hubiera pensado que el escritor en línea de entonces entregaría semejante obra después de 10 años de silencio? Cerré la computadora con las manos ligeramente temblorosas. 10 años después, finalmente ya no era el esposo de Li Wenin, sino el escritor Mo Sufan. Esa noche, decidí ir a casa a tener una charla formal. Cuando toqué el timbre, el corazón me latía tan rápido que sentí que se me salía del pecho. La puerta se abrió, era mi hijo, papá. Los ojos de Mo Sufan se iluminaron y se giró para gritar, «Mamá, papá ha vuelto». Li Wenin salió de la cocina con el familiar delantal azul a cuadros alrededor de la cintura y una espátula, aún en la mano. Al verme, su expresión cambió de forma compleja varias veces. «La cena está casi lista», fue todo lo que dijo finalmente antes de volver a la cocina. La casa estaba mucho más ordenada que la última vez, pero aún podía percibir el caos de mi ausencia. Había manchas de café sin limpiar en la mesa de centro, la funda del sofá estaba arrugada y las flores del jarrón se habían marchitado. Mi hijo me jaló para que me sentara en el sofá. «Papá, todos en mi clase están hablando de tu libro». Wang Min dijo que su madre compró un ejemplar y lloró mientras lo leía. Le acaricié la cabeza. «¿Lo has leído?» «Es solo el principio», bajó la voz. «Mamá no me deja leer mucho, dice que afectará mis estudios». El ambiente durante la cena era un poco incómodo. La comida de Li Wenin fue mediocre. El cerdo desmenuzado con pimientos verdes estaba demasiado salado. La sopa de tomate y huevo estaba demasiado sosa, y el arroz estaba un poco crudo. Pero tanto mi hijo como yo comimos hasta el último bocado. La editorial dice que el libro se está vendiendo muy bien. Rompí el silencio. La mano de Li Wenin se detuvo mientras buscaba comida. Oí que en mi empresa también lo comentan. La verdad es que me sorprendió un poco. El director Liu incluso me preguntó hoy, ¿tu marido es ese Sufanemo que escribió Rebirth? Su tono era tranquilo,
pero pude detectar una sutil fluctuación de emoción. Después de cenar, mi hijo se fue a su habitación a hacer la tarea, y Li Wenyin y yo nos quedamos en el balcón. En la noche, su perfil seguía siendo tan nítido y hermoso. Pienso volver a vivir aquí, dije sin rodeos. Si no te opones. Se giró para mirarme, sus ojos brillaban en la oscuridad. ¿Estás seguro? ¿Estás escribiendo? Puedo escribir en casa. Interrumpo, el contrato de arrendamiento de Zhang Yi se acabó y, además, extraño mi casa. Li Wenyin guardó silencio un buen rato antes de asentir suavemente. Bueno, así de fácil. Terminé mi fuga de casa durante un mes y regresé al hogar que había mantenido meticulosamente durante 10 años. Pero todo era diferente. Ya no era el amo de casa dócil y sumiso, sino un escritor con una carrera propia. Li Wenyin ya no era la jefa absoluta del hogar. Había aprendido a ceder e incluso empezó a aprender a realizar las tareas domésticas. A la mañana siguiente, me desperté naturalmente a las 6. Estaba a punto de ir a la cocina a preparar el desayuno, como siempre, cuando vi a Li Wenyin ya levantada, intentando freír un huevo. Déjame, dije tomando la espátula. Dudó un momento, luego se hizo a un lado, se estaba duchando y tenía un examen hoy. Estaba pensando, ve a prepararte para ir a trabajar. Volteé el huevo con destreza. Todavía puedo con estas cosas. Me miró y de repente sonrió. ¿Sabes? Intenté freír huevos 12 veces el mes pasado. Se quemaron o se deshicieron. Todos tenemos cosas en las que somos buenos y cosas en las que no. Puse el huevo frito perfecto en un plato, igual que nunca pude aprender tus habilidades de negociación empresarial. En ese momento, me di cuenta de que nuestra relación estaba experimentando un cambio sutil. De la ama de casa omnipotente y el marido incompetente del pasado, a parejas que reconocían y apreciaban la experiencia del otro. A medida que la popularidad del Renacimiento seguía en aumento, mi vida se volvió cada vez más ajetreada. Entrevistas, firmas de libros y eventos literarios se sucedían. Y yo solía estar fuera de casa todo el día. Li Wenyin tuvo que ajustar su horario de trabajo para encargarse de más tareas domésticas y de la responsabilidad de cuidar a nuestro hijo. Un viernes por la tarde, llegué a casa después de grabar un programa de televisión y me encontré con que, curiosamente, Li Wenyin había salido temprano del trabajo. Estaba en la cocina, mirando una receta con frustración. ¿Necesitas ayuda? Dejé mi maletín, un regalo de cumpleaños de Li Wenyin el año pasado que apenas había usado. Se giró, con el cansancio en el rostro visible. Estos pasos para el cerdo estofado. No los entiendo. Me acerqué para ver la receta y percibí el ligero aroma de su perfume. Hacía mucho que no estábamos tan cerca. Primero, blanquea la carne, le expliqué, señalando la receta, y luego. Emotiofan. Me interrumpió de repente. Tengo que ir a Shanghái por negocios durante 3 días la semana que viene. Ah, asentí. ¿Puedo cuidar de Xiaonan? No. Respiró hondo. O sea, ¿puedes venir conmigo? ¿La editorial no quiere negociar un nuevo contrato contigo? ¿Podrías quedar con ellos en Shanghái? Podríamos. Ir de viaje de negocios juntos como solíamos. Me quedé atónito. Hace 10 años, cuando recién nos casamos, solíamos aprovechar nuestros viajes de negocios para viajar juntos. Por aquel entonces, yo era un escritor online bastante conocido y solía escribir en la habitación del hotel mientras esperaba a que ella terminara de trabajar. Bueno. Me oí decir, le preguntaré al viejo San. Esa noche, después de que nuestro hijo se durmiera, Li Wenyin sacó una carpeta. He organizado tus ingresos del último mes. Lo abrí y encontré hojas de cálculo detalladas, regalías, honorarios por manuscritos y honorarios por apariciones en eventos. El total ascendía a la sorprendente cifra de $150.000, más que todo lo que había ganado en los últimos 10 años juntos. A este paso, la voz de Li Wenyin sonaba un poco seca. Tus ingresos este año podrían superar los míos. La miré, intentando encontrar un rastro de burla o insatisfacción en su rostro, pero solo vi una compleja mezcla de emociones. Esto todavía está lejos de tu salario anual, dije, cerrando la carpeta.
Y los ingresos por escribir no son estables. No estoy comparando, interrumpió. Solo me alegro por ti. Nos quedamos en silencio un momento. Entonces, de repente, dijo, he renunciado a mi trabajo. ¿Qué? Casi me caigo del sofá. No es que haya renunciado realmente, explicó rápidamente. Solicité un traslado, un descenso de directora de marketing a gerente de departamento. Horario fijo, sin viajes de negocios más frecuentes. La miré con asombro. Directora de marketing era el puesto que había anhelado durante 10 años, un logro que consiguió tras incontables noches de horas extra. ¿Por qué?, pregunté. Se miró las manos. El mes pasado, me di cuenta de que hay cosas más importantes que un título. Me miró. Además, ahora que tienes ingresos, nuestra presión financiera es mucho menor. Un calor me recorrió el pecho. La formidable Li Wenin, que jamás había cedido ante nadie, había dado un paso atrás por el bien de nuestra familia. El viaje a Shanghái transcurrió sorprendentemente sin contratiempos. La negociación con Li Wenin fue todo un éxito y cerré el contrato de mi nuevo libro con la editorial. La primera tirada se fijó en 50.000 ejemplares y el anticipo duplicó mis expectativas. En nuestra última noche, celebramos en un restaurante de lujo con el bono. Li Wenin llevaba un elegante vestido negro y yo me había puesto un traje recién comprado. Por primera vez en 10 años, parecíamos una pareja de iguales. Por tu nuevo libro, dijo ella, alzando su copa, y hacia nosotros, en el claro tintineo de nuestras copas, creí oír el desmoronamiento de algún viejo orden y el comienzo de una nueva vida. Tras regresar a casa, la vida fue adquiriendo un nuevo ritmo. Escribía todas las mañanas y me ocupaba de asuntos editoriales por la tarde. Li Wenin salía del trabajo a las 6 en punto y se encargaba de las tareas de nuestro hijo. Contratamos a un trabajador por horas para la limpieza y la cena, y los fines de semana cocinábamos juntos. Un sábado por la mañana, estaba en mi estudio revisando el manuscrito de mi nuevo libro cuando mi hijo llamó a la puerta y entró. Papá, dijo emocionado, gané el primer premio en el concurso de ensayos. ¡Qué increíble! Lo abracé. ¿De qué trataba? Mi padre escritor, dijo con orgullo, escribí sobre cómo volviste a escribir, cómo me enseñaste a escribir ensayos. De repente se me hizo un nudo en la garganta. ¿Lo puedo ver? Mi hijo me entregó el cuaderno. En sus palabras infantiles pero sinceras, vi la imagen que tenía de mí. Ya no soy el padre incompetente que solo sabe cocinar, sino un escritor que persigue con valentía sus sueños. La maestra dijo que un padre debe firmarlo. Mi hijo, señalando el final del ensayo, dijo, tienes que ir a la escuela a recoger el premio. Sin duda iré. Dije, firmando solemnemente. Sería un honor para mí. De repente, mi hijo se acercó a mi oído. Mamá también lloró al ver este ensayo. Esa noche, Li Wenin llegó tarde del trabajo mientras yo estaba en la cocina calentando leche. Dejó el maletín y se apoyó con cansancio en el marco de la puerta. El ensayo de Xiaonan. Ella empezó. Lo vi. Dije, entregándole la leche tibia. Está muy bien escrito. Nunca solía escribir sobre temas como mi padre. Dijo, sosteniendo la taza. Siempre fue mi madre. Nos mirábamos y sonreíamos. En ese instante, sentí una sensación de calidez familiar que había perdido hacía tiempo. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron. A medida que se acercaba la fecha límite de entrega de mi nuevo libro, la presión de escribir aumentaba. Y aunque Li Wenin había cambiado de puesto, su trabajo seguía siendo exigente. Empezamos a discutir de nuevo por asuntos triviales como dividir las tareas y la educación de nuestro hijo. Solo que esta vez, ya no cedí incondicionalmente. Una noche lluviosa, tras una acalorada discusión, Li Wenin dio un portazo y se fue. Me senté en el sofá, escuchando el sonido de las gotas de lluvia golpeando la ventana, y de repente me di cuenta de que habíamos encontrado un nuevo equilibrio, pero aún no habíamos aprendido a convivir en él. Media hora después, Li Wenin regresó, con el pelo y la ropa empapados. Estaba de pie en medio de la sala, mientras el agua de lluvia goteaba formando un pequeño charco en el suelo. Odio esto, su voz tembló. Odio en lo que nos hemos convertido.
No nos hemos convertido en nada. Dije, entregándole una toalla. Ya no jugamos a nuestros papeles de antes. Tomó la toalla y se secó el pelo lentamente. ¿Y qué papeles estamos interpretando ahora? No lo sé, dije con sinceridad, pero al menos son reales. De repente, rompió a llorar, las lágrimas se mezclaron con la lluvia al correr por sus mejillas. Estoy tan cansada, cervatillo de emociones. Trabajo, tareas, nuestra hija. No puedo con todo, con la misma facilidad que tú. Di un paso al frente y la abracé, sintiéndola temblar en mis brazos. No tienes que hacerlo, podemos resolverlo juntos. Esa noche, por primera vez, hablamos hasta la madrugada. Sin discutir, sino comunicándonos de verdad. Creamos un cuadro detallado de tareas. Hablamos de nuestros respectivos planes de trabajo e incluso planeamos futuros viajes familiares. La vida parecía haber vuelto a la normalidad, solo que esta vez, el camino lo habíamos trazado juntos, no el resultado de un acuerdo unilateral. El día que presenté el nuevo libro, Old Chin me invitó a una cena de celebración. Después de unas copas, de repente dijo misteriosamente, tengo buenas noticias que darte. ¿Qué son? Me había vuelto un poco insensible al éxito de las buenas noticias. La Asociación Provincial de Escritores quiere invitarte a un programa de residencia de un mes, dijo Old Chun con entusiasmo. En Hangzhou, el alojamiento y la comida están incluidos, y hay una beca creativa. Es una oportunidad única. Me quedé atónito. ¿Un mes? ¿Fuera de casa? Justo cuando empezábamos a reconstruir nuestra relación familiar, necesitaba pensarlo. Finalmente, al llegar a casa, Li Guanyin estaba ayudando a nuestro hijo con su tarea de matemáticas. Al verme, nuestro hijo aplaudió, papá, mi ensayo fue seleccionado para el concurso municipal. ¡Fantástico! Lo levanté, lo giré y miré a Li Guanyin. Hay algo que quiero hablar contigo. En el dormitorio, le conté a Li Guanyin sobre el programa de residencia. Su expresión pasó de la sorpresa a la contemplación. Finalmente, se tranquilizó. ¿Quieres ir?, preguntó. Desde el punto de vista profesional, es una gran oportunidad, respondí con cautela. Pero desde el punto de vista familiar. Ve, dijo de repente. Solo es un mes. Podemos arreglárnoslas. La miré sorprendido. ¿Estás seguro? Hemos ufan. Me miró fijamente a los ojos. Pasé 10 años convirtiéndote en mi apéndice. Ahora que por fin te has reencontrado, no seré yo quien te retraiga. Un calor me recorrió el pecho y extendí la mano para abrazarla. En ese abrazo, sentí verdadera igualdad y respeto. El fin de semana antes de que comenzara la residencia, nuestra familia fue de picnic al campo. Nuestro hijo corrió por el césped, mientras Li Guanyin y yo nos sentábamos juntos sobre la manta de picnic, contemplando las montañas a lo lejos. ¿Recuerdas nuestra primera cita?, preguntó de repente. Era un clima hermoso, igualito a este. Lo recuerdo. Sonreí. Llevabas un vestido rojo y no parabas de hablar de tu plan de carrera a 5 años. Y no parabas de hablar de la novela que querías escribir, recordó. Había una luz en tus ojos en aquel entonces. Me volví hacia ella, y ella extendió la mano y me acarició la cara. Ha vuelto. Nuestro hijo corrió y saltó entre nosotros. Mamá, papá, todos mis compañeros dicen que son una pareja ejemplar. Li Guanyin y yo nos miramos y sonreímos. ¿Una pareja ejemplar? Probablemente éramos la pareja menos ejemplar, después de haber pasado por conflictos, separaciones y reajustes para apenas encontrar la manera de coexistir. Pero quizás fue esta imperfección la que hizo nuestra relación tan real y fuerte. La noche antes de partir hacia Hangzhou, mientras empacaba, nuestro hijo me puso en la mano una cajita a escondidas. Para ti, dijo misteriosamente. No lo abras hasta que llegues. Li Guanyin me entregó un sobre. Mi solicitud de vacaciones fue aprobada. Llevaré a Xiaonan a verte a Hangzhou la última semana. Los abracé con el corazón lleno de reticencia, pero también de ilusión. Era la primera vez que viajaba sola en 10 años, no por mi familia, sino por mi carrera. Cuando el tren empezó a moverse, abrí la cajita para mi hijo.
Dentro había una pluma estilográfica, con unas palabras grabadas en el cuerpo, para el mejor padre, el escritor Emo Sufan. El paisaje exterior volaba hacia atrás, como aquellos años que pasé como amo de casa. No sabía qué me esperaba, pero sabía que, pasara lo que pasara, ya no era el Emo Sufan que se había perdido. El otoño en Hangzhou era más frío de lo que imaginaba. El centro de residencia de escritores estaba ubicado en una antigua villa junto al lago del oeste. La ventana de mi habitación daba al lago resplandeciente, una escena pintoresca que solo me hacía extrañar aún más mi hogar. La primera noche, abrí la cajita que me había regalado mi hijo y puse sobre mi escritorio el bolígrafo grabado con la frase, para el mejor padre, el escritor Emo Sufan. Junto a él había una foto familiar tomada antes de irme. Li Wenin con su traje azul marino favorito, nuestro hijo sonriendo y abrazándome el hombro, y yo, con un suéter gris claro nuevo, con un aspecto un tanto desconocido incluso para mí. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Li Wenin. ¿Ya llegaste? Grita si quieres hacer una videollamada. Hice la videollamada y la cara de mi hijo llenó la pantalla al instante. Papá, tu habitación es enorme. ¿Puedes ver el lago del oeste? Giré la cámara hacia la ventana y escuché la voz de mi hijo gritar de asombro. Entonces, el rostro de Li Wenin apareció en la pantalla. Su cabello estaba ligeramente húmedo, como si acabara de ducharse. ¿Te estás acomodando bien?, preguntó, con un dejo de moderación en su voz que yo conocía tan bien. Se esforzaba por parecer despreocupada. Qué bien, dije, ajustando la cámara para que no viera el equipaje desempacado en la cama. Un poco de silencio. Definitivamente hay mucho ruido en casa, comentó mi hijo. Mamá quemó una olla hoy y la alarma de humo sonó durante 10 minutos. Li Wenin fingió estar molesta y le dio una palmadita en la cabeza a nuestro hijo. El pequeño gesto cariñoso me reconfortó. Yo solía encargarme de todas estas tareas domésticas. Nunca se dejó distraer por las tareas del hogar. Charlamos un poco más. Mi hijo hablaba con entusiasmo sobre la escuela, mientras Li Wenin daba un breve informe sobre su trabajo. Antes de colgar, dijo de repente, vale, te metí una medicina para el estómago en el bolsillo lateral de la maleta. ¿No te ha dolido el estómago últimamente? Me quedé atónito. Había recordado una molestia física a la que ni siquiera yo le había prestado mucha atención. Después de colgar, encontré una caja de medicinas. Debajo, había una notita. Cuídate. NG. Solo una frase sencilla, pero la observé fijamente durante un buen rato. ¿Cuándo aprendió la asertiva Wenin esta clase de preocupación tan amable? A la mañana siguiente, el profesor Lin, director del centro de residencia, convocó una reunión para todos los escritores. Además de mí, había otros 3 escritores residentes, un joven llamado Xiao Gu, que escribía ciencia ficción, y una escritora de mediana edad, Zhang Jie, especializada en literatura rural. Y Lao Bai, un escritor de suspenso que ya ha publicado 5 libros. El requisito para esta residencia es que cada uno complete el primer borrador de una novela corta o una novela larga, dijo el profesor Lin, ajustándose las gafas. Un editor de una editorial vendrá a revisar los manuscritos a finales de mes. A las obras destacadas se les podría ofrecer un contrato directo. Después de la reunión, intercambiamos algunas palabras. Lao Bai me dio una palmadita en el hombro. Leí tu Renacimiento. Está muy bien escrito. Un padre que se queda en casa y se convierte en autor de bestsellers. Tu historia da para llenar un libro. Forcé una sonrisa. A pesar del éxito del Renacimiento, aún no me acostumbraba a que me trataran como modelo a seguir. De vuelta en mi habitación, abrí mi portátil para escribir. La idea del nuevo libro llevaba tiempo rondándome la cabeza. Una historia sobre un hombre de mediana edad que de repente pierde el rumbo en la cima de su carrera. Pero cuando empecé a escribir, las palabras me parecieron forzadas y la trama estancada. Pasó una mañana entera y el documento contenía solo unos cientos de palabras, con ninguna de las cuales estaba satisfecho. A la hora del almuerzo, me encontré con Xiaobu en la cafetería. Era un joven de 20 y pocos años, con los ojos brillantes al hablar. Maestro amo, dijo, sentándose a mi lado con su bandeja. Me encanta tu Renacimiento,
sobre todo el realismo que transmite el desgaste de la vida. Le di las gracias y casualmente, le pregunté por su obra. Xiaobu inmediatamente se lanzó a una entusiasta descripción de su novela de ciencia ficción, una historia sobre bucles temporales en múltiples universos. Al escuchar su apasionada descripción, de repente me acordé de mí mismo hace 10 años. En aquel entonces, como él, creía que las palabras podían cambiar el mundo. Maestro amo, Xiaobu me preguntó de repente, ¿por qué elegiste escribir? La simple pregunta me dejó atónito. ¿Por qué escribir? Al principio, por amor. Después, para demostrarme a mí mismo. ¿Y ahora? Porque sí. Así es como me conozco a mí mismo. Finalmente respondí. De vuelta en mi habitación, reexaminé el concepto de mi nuevo libro. Quizás ese era el problema. Intentaba escribir una obra literaria que cumpliera con mis expectativas, no la historia que realmente quería contar. Borré todo lo que había escrito esa mañana y empecé de nuevo. Esta vez, no pensé en el mercado ni en las reseñas. Simplemente escribí con sinceridad mi propia confusión. ¿Cómo logra un hombre que ha recuperado el éxito profesional encontrar el equilibrio entre su familia y su yo? Las palabras empezaron a fluir como si se hubiera abierto una compuerta. Al anochecer, había terminado 3000 palabras, mucho mejor de lo que esperaba. Esa noche, volví a llamar a mi familia por videollamada. Mi hijo me contó emocionado que había ganado el tercer premio en el concurso de ensayos de la ciudad. Mientras se desvanecía, parecía exhausto y tenía ojeras. ¿Va bien el trabajo?, le pregunté. Como siempre, respondió secamente y luego cambió de tema. ¿Cómo va tu escritura? Hablamos menos de 10 minutos antes de que dijera que tenía más trabajo y colgara bruscamente. En cuanto la pantalla se apagó, sentí una extraña sensación de pérdida. Los días siguientes siguieron un ritmo fijo: escribir por la mañana, pasear por el lago del oeste en busca de inspiración por la tarde y leer o charlar con otros escritores por la noche. Mi nuevo libro avanzaba bien, pero cuanto más escribía, más me daba cuenta de que no era solo una historia de ficción. Se estaba convirtiendo en mi propia reflexión y confesión sobre mis relaciones familiares. Una noche, tarde, una semana después, estaba revisando un manuscrito cuando de repente sonó mi teléfono. Era Lei, que se estaba desvaneciendo. Normalmente ya estaba dormida a esa hora. ¿Desvaneciendo? Contesté el teléfono y oí un silencio inusual al otro lado. ¿Pasa algo? No pasa nada. Tenía la voz un poco ronca. Solo quería oír tu voz. De repente, se me encogió el corazón. Lei Wanning no era de las que llamaban a altas horas de la noche diciendo que extrañaban a alguien. ¿Qué había pasado realmente? Insistí. Un suspiro casi inaudible llegó del otro lado de la línea. La empresa anunció hoy una reestructuración. Mi puesto fue ajustado. ¿Qué quieres decir? En teoría, es un movimiento lateral, pero en realidad, es un descenso. Su voz se volvió más baja. El nuevo director ejecutivo trajo a su propio equipo, y los veteranos como nosotros estamos siendo marginados. Apreté el teléfono, imaginando su expresión en ese momento. Su labio inferior mordido, sus ojos ligeramente rojos, pero definitivamente conteniendo las lágrimas. Esta era la empresa por la que había luchado durante más de una década. La carrera que había construido sacrificando tiempo en familia. ¿Necesitas que vuelva?, pregunté. No hace falta. Su voz recuperó al instante su firmeza habitual. Concéntrate en escribir. ¿Puedo con ello? Después de colgar, me quedé junto a la ventana, contemplando las brillantes luces del lago Westlake, y por primera vez, sentí el impulso de irme temprano a casa. Que la tenaz Li Wanning mostrara debilidad significaba que la situación era mucho más grave de lo que admitía. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi distracción llamó la atención de la hermana Zen. ¿Discutiendo con tu familia?, preguntó. Me dio una taza de té. Negué con la cabeza y le conté brevemente sobre Li Wanning. Después de escuchar, la hermana Zen dijo pensativa: mujeres, a veces, cuando dicen que no lo necesitan, en realidad quieren decir que lo necesito con urgencia, pero no están dispuestas a pedirlo directamente. Esa tarde, le envié un mensaje a mi hijo para decirle que pasara más tiempo con su madre.
Mi hijo respondió rápidamente. Mamá lloró anoche, pero fingí no verla. Papá, ¿cuándo vuelves? Al leer esa línea, se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que Li Guanyin lloró? Fue cuando enfermó hace 10 años. ¿O cuando nació nuestro hijo? 2 semanas más, respondí. Dime si tu mamá necesita algo. Mi hijo envió un emoji de pensamiento seguido de una frase. Necesita las costillas de cerdo estofadas que preparas, pero no sé cómo cocinarlas. Sonreí con ironía. Durante 10 años, siempre había creído que mi valor para la familia residía en esas triviales tareas domésticas. Solo ahora me di cuenta de que quizás mi presencia misma era una forma de apoyo. Escribir lo que siguió se volvió difícil. Aunque la historia estaba más de la mitad, mi mente seguía divagando hacia casa. Mis llamadas diarias con Li Guanyin se acortaron, y su voz se volvió cada vez más cansada. Cuando le preguntaba sobre mi trabajo, siempre me daba una respuesta superficial antes de cambiar de tema. El 10º día de mi residencia, la profesora Lin organizó un taller sobre nuestras obras. Cuando me tocó leer un fragmento de mi obra, elegí la parte más personal de mi nuevo libro, The Way Home, un pasaje donde el protagonista recuerda cómo descuidó a su familia por su carrera. Después de terminar de leer, la sala quedó en silencio. El viejo Bai fue el primero en hablar. Viejo Mo. Esta parte está escrita. Siendo realista, es un poco doloroso. ¿Es tu experiencia personal?, preguntó la hermana Zen directamente. Dudé un momento y luego asentí. Hasta cierto punto, sí. Con razón, dijo Xiao Gu en voz baja. Casi lloré al escucharlo. Después del taller, la maestra Lin me pidió que me quedara. Maestra Mo, esta parte está muy bien escrita, pero quizás debería considerar los sentimientos de su familia antes de publicarla. Entendí lo que quería decir. El camino a casa fue aún más personal que Renacimiento, casi una copia exacta de nuestra historia familiar. Si se publicara, Li Guanyin podría sentirse expuesta, incluso traicionada. Esa noche, di vueltas en la cama, y finalmente me levanté para revisar el manuscrito. Pero borré y escribí y borré, sin saber cuánta verdad retener. A las 3 de la mañana, desistí de dormir y le escribí un largo correo electrónico a mi hijo, detallando mis pensamientos y la confusión de los últimos días. No lo envié inmediatamente después de terminarlo, sino que lo guardé como borrador. Necesitaba pensarlo mejor. A la mañana siguiente, una invitada inesperada llegó al centro de residencia. Sumin, una joven escritora, había sido invitada a un intercambio breve. Tenía unos 30 años, vestía una sencilla camisa blanca y vaqueros, y su conversación revelaba inteligencia y un espíritu vivaz. Durante el almuerzo, hablamos del equilibrio entre el trabajo creativo y la familia. Después de terminar mi último libro, mi novio y yo rompimos, dijo Sumin con una sonrisa irónica, revolviendo su café. Dijo que me convertí en una persona diferente al escribir, fría y distante. Escribir requiere cierto grado de egoísmo, dije pensativo, sobre todo al escribir historias reales. ¿Pero a qué precio? Me miró fijamente a los ojos. A menudo pensaba que si tuviera que elegir entre escribir y una relación importante, ¿qué elegiría? Esta pregunta me atravesó como una aguja. Si la publicación de Camino a casa perjudicara a Li Guanyin, ¿qué elegiría? No avancé en mi escritura esa tarde. Salí del centro de residencia y caminé sin rumbo por el lago del oeste hasta que el timbre de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era mi hijo. Papá, su voz estaba llena de emoción. Mi ensayo fue seleccionado para la colección provincial de obras destacadas. La maestra dijo que un padre necesita escribir un comentario. ¿Puedes escribirlo? Claro, me contagió su alegría. ¿Mamá ya lo sabe? Sí, mi hijo bajó la voz, pero ha estado encerrada en su estudio desde que regresó hoy. La oí discutir con alguien. Me dio un vuelco el corazón. Li Guanyin rara vez llevaba sus emociones del trabajo a casa, y mucho menos perdía el control delante del niño. Dale el teléfono a mamá, dije en voz baja. Al cabo de un momento, la voz deliberadamente tranquila de Li Guanyin llegó del otro lado de la línea. ¿Qué pasa? Xiaonian dijo que hoy no estás del todo bien. Dije directamente,
¿qué demonios ha pasado? Tras un largo silencio, por fin habló. Me han degradado de gerente de departamento a empleado. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos. El nuevo director dijo que me falta ambición porque me niego a hacer horas extras y a hacer viajes de negocios. Me entró una oleada de ira. No pueden hacer esto. Has aportado muchísimo a la empresa. Sí, dijo con una sonrisa amarga, pero el mercado es un campo de batalla. No hay lugar para sentimentalismos. Volveré mañana, dije con firmeza. No hace falta. Su voz se endureció de repente. No necesito tu compasión. Fuente Emotio. Puedo ocuparme de mis asuntos. La llamada terminó, dejándome de pie junto al lago oeste, aferrado al teléfono caliente, con una impotencia sin precedentes. Conocía a la perfección el orgullo de Llywelyn. Prefería sufrirlo todo sola antes que ser vista como una persona débil que necesitaba ayuda. De vuelta en la residencia, fui directamente a ver a la profesora Lynn para preguntarle sobre la posibilidad de irme antes. En teoría, sí, se acomodó las gafas. Pero un editor de una editorial me visita la semana que viene y esto es muy importante para tu nuevo libro. Estaba en un dilema. Por un lado, mi familia claramente me necesitaba. Por otro, esta residencia era una oportunidad crucial para mi carrera como escritora. Esa noche, tuve un sueño. En el sueño, volví a aquella noche de hace 10 años cuando Llywelyn enfermó en cama. Cuando le propuse dejar de escribir para cuidar de la familia, el yo del sueño negó con la cabeza. No, podemos contratar una niñera, pero no puedo dejar de escribir. Al despertar, el cielo estaba tenuemente iluminado. El recuerdo del sueño me sumió en profundos pensamientos. Hace 10 años, elegí a mi familia y dejé de escribir, lo que me llevó a una década de represión y pérdida. Ahora que he retomado la escritura, podría haber abandonado esta oportunidad profesional que tanto me costó conseguir. En el desayuno, Sumen se sentó a mi lado. No te ves muy bien. ¿No dormí bien anoche? Le conté brevemente sobre mi situación familiar. Después de escucharme, me dijo pensativa, ¿sabes por qué me gusta tu renacimiento? Porque muestra una verdadera lucha. La mayoría de la gente elige la familia y se entrega por completo o se persigue a sí misma y la descuida. Pero lo más difícil es encontrar el equilibrio. La pregunta es, ¿dónde está ese punto de equilibrio? Sonreí con amargura. No hay una respuesta estándar, dijo en voz baja, pero quizás puedas preguntarte dentro de 10 años. ¿De qué decisión es más probable que te arrepientas? Esta pregunta resonó en mi mente todo el día. Por la tarde, recibí un correo electrónico de Olchun. Renacimiento había sido preseleccionado para el premio literario de este año y la ceremonia de entrega de premios se celebraría el fin de semana inmediatamente después de la residencia. Era una noticia importante. Si ganaba, mejoraría enormemente mi prestigio literario y las perspectivas de mercado para mi próximo libro. Pero la ceremonia de entrega de premios era en Shanghái, lo que significaba que, incluso después de terminar la residencia, no podía volver a casa inmediatamente. Tras muchas dudas, le conté la noticia a Llywelyn. Al otro lado del teléfono, su reacción fue inusualmente fría. Felicidades. ¿Vas a asistir? Aún no lo he decidido. Dije, honestamente, ¿qué opinas? Es tu carrera, tú decides. Su voz era aterradoramente tranquila. Desfalleciendo, respiré hondo. Necesitamos hablar, no solo de la ceremonia de premiación, sino de todo. Ahora no es el momento, dijo secamente. Hablemos cuando regreses. Después de colgar, sentí una soledad sin precedentes. Hace un mes, éramos tan dulces como si nos volviéramos a enamorar, pero ahora sentía como si un muro invisible se interpusiera entre nosotros. Al día siguiente, recibí la visita del editor de la editorial. Nos turnamos para conversar individualmente con la editora. Cuando me tocó, saqué los 3 primeros capítulos de camino a casa. La editora, señora Wong, una veterana de la industria de unos 50 años, se quitó las gafas y las limpió después de leer. Señora Mo, comenzó, esta parte está escrita con mucha valentía, pero, ¿ha considerado los sentimientos de su familia? Sobre todo los de su esposa. Eso es precisamente lo que me preocupa,
admití. Estas historias son importantes para mí, pero publicarlas podría herir a las personas importantes. Terminó la frase. Es una decisión difícil. Sin embargo, desde una perspectiva puramente literaria, esta es tu mejor obra hasta la fecha. Después de nuestra conversación, me sentí aún más indeciso. Camino a casa fue sin duda mi creación más auténtica, pero ¿valió la pena si el precio perjudicaba a mi familia? Esa noche, el centro de residencia organizó un picnic junto al lago. Tras unas cuantas rondas de copas, la conversación giró hacia el conflicto eterno entre la creación y la familia. Escribí mi mejor obra después de mi divorcio, dijo Lao Bai, bebiendo a grandes tragos. El dolor es un catalizador de la creación. Pero mis novelas de ciencia ficción se volvieron más cálidas después del nacimiento de mi hija, replicó Xiao Gu. El amor también es fuente de creación. Su men se volvió hacia mí. Señora Mo, ¿qué opina? Contemplé la brillante luz de la luna sobre la superficie del lago y dije lentamente, creo que el mejor trabajo debe surgir de la verdad sin dañarla. La pregunta es cómo lograrlo. Después del picnic, recibí un paquete. Era de mi hijo. Dentro había una pila de papeles, las anotaciones de su diario de los últimos días y una nota. Papá, mamá dijo que no debería interrumpir tu escritura. Así que las escribí para que las vieras. Me senté bajo la lámpara del escritorio, hojeando las páginas. La escritura de mi hijo era infantil pero sincera, registrando los pequeños detalles de la vida en casa mientras yo estaba fuera. Mamá trabajó hasta tarde otra vez hoy. Intenté calentar las costillas de cerdo estofadas que dejó papá, pero las quemé. Mamá lloró durante una reunión. Hice como si no las viera. Extraño a papá, sobre todo cuando me ayudaba a revisar mis ensayos. Al final, había una carta dirigida a mí. Papá, sé que ahora eres un escritor famoso y estás muy ocupado, pero ¿podrías venir a casa antes? Mamá te necesita, aunque no lo quiera admitir. Yo también te necesito. PD, mi nuevo ensayo se llama Cuando mi papá no está en casa. Mi profesora dijo que fue muy conmovedor. Se me nubló la vista. Dejé el diario, abrí mi portátil y escribí una larga carta a Lee Vanellín, explicándole mis pensamientos y decisiones de los últimos días. Al terminar de escribir, dudé un momento, pero aún así le di a enviar. Entonces abrí el documento de El camino a casa y comencé a revisarlo a fondo. Ya no era una autoexposición cruda, sino una esencia real envuelta en una cáscara ficticia. Una historia podía ser verdadera sin tener que herir a personas reales. Tras trabajar toda la noche, terminé el borrador revisado. El nuevo camino a casa seguía siendo impactante, pero ya no era una traición a mi familia, sino una historia universal sobre el amor y el compromiso. Al amanecer, envié el manuscrito a la editora, la señora Wong, y me desplomé en la cama y caí en un sueño profundo. Me desperté al mediodía con 2 llamadas perdidas y un mensaje de texto en el teléfono, todo de Lee Vanellín. ¿Recibiste tu correo? Sao Nan, y estaré en tu ceremonia de premios. Esas breves palabras fueron como si me hubieran quitado un gran peso de encima. La llamé inmediatamente, pero no contestó. No me devolvió la llamada hasta la noche. Disculpa, estuve en reuniones hoy. Su voz sonaba cansada pero tranquila. ¿Has decidido asistir a la ceremonia de premios? Sí, dije en voz baja, pero volveré a casa inmediatamente después, gane o no. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Emotio Faun, no quiero que renuncies a nada por mi culpa. He estado pensando mucho este último mes. Quizás siempre he sido demasiado controlador. Esta repentina introspección me dejó sin palabras. Ambos tenemos cosas que ajustar, dije finalmente. Cuando vuelva, empecemos de nuevo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Su voz era casi un susurro. Sao Nan te extraña mucho. Yo también. Después de colgar, me quedé junto a la ventana, viendo los barcos turísticos ir y venir por Westlack. Hace un mes, llegué aquí lleno de expectativas para mi carrera literaria. Ahora, ansiaba volver a casa. No se trataba de abandonarme, sino de encontrar algo más importante que yo misma. Las personas que me quieren, me necesitan y a quienes yo también necesito. El último día de la residencia, la editora señora Wong me llamó.
Señor Mo, hemos decidido publicar El camino a casa. Es más maduro que Renacimiento. Aunque no es tan nítido, tiene un atractivo más universal. Le di las gracias y, tras colgar, empecé a empacar. Ese mes de soledad me había permitido ver muchas cosas con claridad. Podría ser escritor, esposo y padre a la vez. Estas identidades no tenían por qué ser excluyentes. Podían enriquecerse mutuamente. Antes de irme, Suemen vino a despedirme. ¿Has encontrado la respuesta? Todavía no, dije con sinceridad, pero ahora sé que es más importante. Sonrió y me entregó un libro, mi nuevo trabajo, algo para que leyeras por el camino. Recuerda, escribir es para conectar, no para aislarte. Mientras el tren se ponía en marcha, abrí el libro por la guarda. Tenía una dedicatoria, para el maestro Mo, que tanto tus palabras como tu vida encuentren el camino a casa. Contemplé el paisaje que se alejaba rápidamente por la ventana y pensé en el final de Camino a casa. El hogar no es una jaula que impide el vuelo, sino un puerto donde los cansados pueden desembarcar. Y el amor no es posesión mutua, sino recordar siempre el camino a casa mientras vuelas solo. La ceremonia de entrega de premios era mañana, ganara o no. Ya había ganado algo más importante, una familia redefinida y un yo que ya no estaba perdido. La ceremonia de entrega de premios se celebró en el Gran Teatro de Shanghái. Me quedé entre bastidores, ajustando constantemente la solapa ya lisa de mi traje con los dedos. El viejo Chun murmuraba a mi lado, recordándome el punto clave de mi discurso de aceptación, pero no oí ni una sola palabra. Emosifan, un miembro del personal, se asomó. Entro en 5 minutos. Respiré hondo y saqué mi teléfono. No había mensajes nuevos. Cuando hablé con Li Wenin anoche, me dijo que haría todo lo posible por venir, pero que había surgido un asunto urgente en el trabajo y que quizá no llegaría a tiempo para la ceremonia. Su voz sonaba cansada y distante, y no me atreví a preguntar más. No te pongas nerviosa. El viejo Chun me dio una palmadita en el hombro. Renacimiento se merece este premio. Forcé una sonrisa. Hace un mes, me habría sentido eufórico por tal reconocimiento, pero ahora la gloria de estar bajo los focos me resultaba extrañamente vacía. Si las dos personas más importantes no estaban aquí, ¿qué sentido tenía todo esto? Y ahora, den la bienvenida al ganador de la mejor obra literaria del año, Emosifan por Renacimiento. Entre aplausos, subí al escenario. Las luces deslumbrantes impedían ver con claridad al público. Apenas podía distinguir a los jueces y a las figuras literarias sentadas en la primera fila. Me quedé de pie frente al micrófono, con el trofeo pesado en las manos y la placa metálica grabada con mi nombre brillando bajo las luces. Gracias a los jueces. Gracias a mi editor, Ol Chun. Mi voz sonaba inusualmente débil en la enorme sala. Este libro, Renacimiento, cuenta la historia de un hombre de mediana edad que se reencuentra consigo mismo. Mientras pronunciaba el discurso que había preparado, mis ojos no dejaban de recorrer la entrada, esperando ver esa figura familiar entrando corriendo con nuestro hijo. Pero las puertas permanecieron cerradas herméticamente. Finalmente, decidí desviarme del guión preparado. Quiero agradecer a mi esposa, Li Wenin. Hace 10 años, dejé de escribir para cuidar de nuestra familia. 10 años después, me ayudó a retomar mi sueño. Sin su sacrificio, este libro no existiría. Una oleada de aplausos comprensivos se elevó del público. Vi a algunas juezas incluso secándose los ojos. Es que... Se me quebró la voz por un momento. Ojalá estuviera aquí ahora mismo. Wenin, si me estás escuchando, la mitad de este trofeo te pertenece. Los aplausos se hicieron más fervientes. Hice una reverencia rápida y salí del escenario con los ojos ardiendo. Mientras bajaba las escaleras, me encontré con un anciano emocionado. Fue brillante. Esa improvisación fue absolutamente perfecta. A los medios les va a encantar esta historia. Esbocé una leve sonrisa y le entregué el trofeo. Voy al baño. En un cubículo del baño, respiré hondo varias veces, intentando calmar el torbellino de emociones que me embargaba. La alegría de ganar se vio eclipsada por una sensación de pérdida mucho más intensa. Saqué mi teléfono, pero seguía sin mensajes.
Dudando un momento, marqué el número de Li Wenin, solo para escuchar la voz fría y automática. El número que has marcado está apagado. Al salir del baño, decidí volver directamente al hotel. La recepción posterior a la ceremonia no tuvo ningún significado para mí. Justo cuando cruzaba el pasillo lateral del teatro, una voz familiar me hizo detenerme en seco. «Papá». Me giré y vi a mi hijo, con un traje pequeño y el pelo bien peinado, corriendo hacia mí. Detrás de él, Li Wenin estaba allí, con un vestido rojo que conocía tan bien, el mismo que usó en nuestra primera cita hace 10 años. De repente, mis piernas cedieron y solo pude agacharme para sujetar a mi hijo mientras se lanzaba a mis brazos. Exclamó emocionado: «Llegamos tarde». El vuelo de mamá se retrasó y corrimos hasta aquí, pero aún así nos perdimos el momento de recibir tu premio. Lo abracé fuerte, con la mirada fija en Li Wenin mientras se acercaba lentamente. Llevaba un maquillaje exquisito, pero tenía los ojos rojos e hinchados, clara evidencia de que había estado llorando. El vestido rojo se había desteñido un poco y le quedaba un poco más suelto de la cintura que antes, pero en ella seguía siendo tan hermoso que me dolió el corazón. «Felicidades», dijo en voz baja, entregándome una cajita. «Perdón por perderme tu gran momento». Tomé la caja y la abrí. Dentro había un sencillo reloj de hombre. En la parte trasera de la esfera, había 2 líneas con pequeñas palabras grabadas. Para la escritora, Emo Sufan, de tu eterno primer lector. Me temblaban los dedos al trazar las palabras. En 10 años, este fue el primer regalo que recibí que no fueran calcetines ni corbata. Yo sentía como si algo me bloqueara la garganta y no podía terminar una frase. «Vimos la transmisión en vivo», dijo mi hijo emocionado. «Dijiste que la mitad del trofeo era de mamá». El presentador dijo que fue el momento más conmovedor de la noche. Los ojos de Li Wenin brillaron. «No sabía que ibas a decir eso». «Porque es la verdad», por fin encontré mi voz. «Sin ti, no sería quien soy hoy». Negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. «No, Emo Sufan, te ganaste lo que eres hoy. Yo solo. Por fin aprendí a no interponerme en tu camino». Mi hijo nos miró a ambos y de repente dijo: «¿Puedo ir a ver el trofeo?». El tío Chun dijo que está al frente. Asentí, lo vi salir corriendo y luego me volví hacia Li Wenin. «¿Se ha resuelto el asunto de la empresa?». «He renunciado», dijo con calma, como si hablara del tiempo. «Presenté mi renuncia oficialmente esta mañana». La miré, impactada. «¿Qué? Pero luchaste por eso durante 15 años». «No valió la pena», me interrumpió. La nueva gerencia cambió por completo la cultura de la empresa. Era o alinearse o irse. Respiró hondo. Decidí irme. Extendí la mano para abrazarla, pero dudé. Pero Li Wenin dio un paso adelante y se inclinó hacia mí. Al oler el familiar aroma de su champú, mis ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento», me susurró al oído. «Todos estos años te he tratado como mi cómplice, no como a una compañera igual». Yo también tuve la culpa. La abracé fuerte. Evité la comunicación, usé el silencio para resistirme al control, al final, simplemente huí. Nos quedamos allí, abrazados, en el pasillo lateral del teatro. La gente iba y venía a nuestro alrededor, pero en ese momento, parecía que éramos los únicos 2 en el mundo. Mi hijo había regresado en algún momento, sosteniendo mi trofeo y carraspeando ruidosamente. «Cuidado con el entorno, es un área pública». Nos separamos entre risas. Li Wenin se secó las comisuras de los ojos y se arregló el vestido. «¿El hotel está reservado?». «Reservado», dije, tomando el trofeo y agarrando la mano de nuestro hijo con la otra. «Está cerca, vamos», dijo ella, tomándome del brazo con naturalidad. «Tenemos mucho de qué hablar». De vuelta en la habitación del hotel, nuestro hijo jugueteaba con el trofeo con entusiasmo mientras Li Wenin y yo nos sentábamos en la mesita junto a la ventana. En la noche, las luces de Shanghái centelleaban como estrellas. Así que le pregunté en voz baja: «¿Qué plan tienes ahora?». «Descansa un rato primero», dijo ella, mirando por la ventana. «Entonces, quizás podría empezar una pequeña consultora».
Los contactos y la experiencia que he acumulado durante estos 15 años no deberían desperdiciarse. Ella recurrió a mí, pero esta vez, yo controlaré la carga de trabajo. Debería haber un equilibrio entre la familia y el trabajo. Eso suena genial, sonreí. Yo también tengo novedades. El viaje de regreso ya está firmado y el anticipo nos alcanza para vivir un tiempo. Sus ojos se iluminaron, qué bien. Sabía que ese libro sería un éxito. Tras una pausa, me preguntó, ¿está nuestra historia ahí? Admití con sinceridad que parte de ella, pero cambié muchos detalles para que nadie la relacionara directamente con nosotros. Si te preocupa, puedes leerla antes de que se publique, y podemos cambiar cualquier cosa con la que no estés de acuerdo. Negó con la cabeza, no hace falta, confío en tu criterio. Esta simple declaración de confianza me conmovió más que cualquier elogio. Mamá, papá, nuestro hijo de repente saltó a la cama. ¿Sabían que todos mis compañeros dicen que son la pareja modelo? Lee Guanyin y yo nos miramos y sonreímos. ¿Una pareja ejemplar? Probablemente éramos la pareja menos ejemplar. Habíamos pasado por conflictos, separaciones y reconciliaciones para apenas encontrar la manera de estar juntos. Ven aquí, le hice señas a mi hijo. Cuando se acercó, lo puse en medio. Escucha, Shao Nan, no existe una familia perfecta en este mundo. Lo importante es que estemos dispuestos a cambiar el uno por el otro. ¿Como tú y mamá?, preguntó, levantando la vista, igual que nosotros. Lee Guanyin dijo, acariciándose la cabeza. Papá aprendió a defenderse y mamá a respetar sus decisiones. Y tú aprendiste a expresar tus propios pensamientos. Mi hijo asintió pensativo. Entonces, ¿puedo escribir sobre esto en mi ensayo? ¿Cómo se reconciliaron mis padres? Claro que sí, sonreí, alborotándole el pelo. Pero no lo escribas de forma demasiado realista, guarda las apariencias para tu padre. Esa noche, después de que nuestro hijo se durmiera, Lee Guanyin y yo nos sentamos en el balcón, compartiendo una botella de vino tinto. La brisa nocturna era suave, trayendo el clamor y la vitalidad únicos de la metrópolis. ¿Recuerdas nuestra primera cita?, preguntó de repente. Era una noche como esta, y yo llevaba este vestido. Recuerdo que sonreí. No parabas de hablar de tu plan de carrera a 5 años, y yo pensaba en cómo besarte. Ella rió suavemente. Tenías una luz en los ojos entonces. Después, esa luz desapareció lentamente. Pensé que era por la edad, pero ahora sé que fui yo quien la apagó. Le tomé la mano. No es todo culpa tuya. Podría haberme comunicado antes, en lugar de guardarme las cosas. Ambos tuvimos la culpa, suspiró, pero por suerte, aún tenemos la oportunidad de enmendarlo. Bebimos en silencio un rato, disfrutando de la intimidad perdida. A lo lejos, la torre de perlas orientales cambiaba de color, como un sueño en constante regeneración. Ah, sí. Dijo Lee Guanyin de repente. Tengo una idea sobre la división de las tareas domésticas. Levanto una ceja. Soy todo oídos. Podemos contratar a una persona para que limpie y cocine a tiempo parcial 3 veces por semana. Así, tú tendrás un horario fijo para escribir y yo tendré tiempo para trabajar, dijo con seriedad. Los fines de semana, podemos cocinar juntos como actividad familiar. Suena razonable. Asentí, pero hay un problema. ¿Qué? Puede que extrañe mi cocina, dije con fingida seriedad. Sobre todo ese cuchillo de carnicero que llevo usando 10 años. Se rió y me dio un puñetazo. ¿En serio? Además, planeo que todos los miércoles sean un día familiar. Sin trabajo, sin escritura, solo los 3 haciendo algo juntos. Trato hecho. Brindo, pero con una condición. ¿Qué condición? Tienes que ser la primera lectora de mi nuevo libro, choqué su copa. Una primera lectora de verdad, no de las superficiales. Sus ojos brillaban en la noche. Lo prometo, y seré muy estricto, así que prepárense para las críticas. Gran autor. Nos miramos y sonreímos. En ese momento, sentí una nueva posibilidad. No teníamos que elegir entre familia y carrera, sino que podíamos encontrar un equilibrio que nos permitiera coexistir e incluso apoyarnos mutuamente.
A la mañana siguiente, los tres fuimos a la ceremonia. Nuestro hijo corría emocionado, tomando fotos, mientras él deambulaba y yo caminaba lentamente detrás, de la mano. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Sobre el final del camino a casa, dije, mirando los barcos en el río Wampu. El protagonista finalmente encuentra un equilibrio entre familia y carrera. Suena a buen final. Sonrió. No, negué con la cabeza. El mejor final es que se da cuenta de que no es el final, sino un nuevo comienzo. El equilibrio no es estático, sino un proceso dinámico que requiere un ajuste constante. Ella asintió pensativa. Igual que nuestro matrimonio. Igual que la vida misma. Añadí. Nuestro hijo regresó corriendo, llevándonos a comprar helado. Bajo el sol, su rostro sonriente brillaba con tanta fuerza, como si cargara con todas nuestras esperanzas y nuestro futuro. El primer fin de semana, tras regresar a casa, celebramos una reunión familiar formal. Lee Vanellín hizo una magnífica presentación de PowerPoint, detallando la nueva división del trabajo y el horario. Nuestro hijo se encargó de la supervisión y propuso un sistema de multas para las infracciones. Y prometí cocinar mis costillas de cerdo estofadas especiales para todos una vez a la semana. Después de la reunión, cocinamos juntos. Lee Vanellín aún tenía un manejo torpe del cuchillo, pero ya no se enojaba por ello. Nuestro hijo, emocionado, revolvió la ensalada, dejando hojas de lechuga por todas partes. Y yo, de pie frente a la estufa, sentí de repente una satisfacción sin precedentes. No fue una responsabilidad forzada, sino una decisión activa. Un mes después, se publicó oficialmente El Camino a Casa. La primera tirada de 50.000 ejemplares se agotó en una semana, y la editorial se apresuró a reimprimirla. Las reseñas del libro en los medios incluso superaron las de Renacimiento, calificándolo de sincero trabajo de autodescubrimiento para hombres de mediana edad. El día de la firma de libros, Lee Vanellín y nuestro hijo se sentaron en primera fila. Al leer el pasaje sobre la reconciliación familiar, levanté la vista y vi sus miradas fijas, y de repente no pude continuar. Disculpen, les dije a los lectores que presentaran este pasaje. Quiero dedicárselo a dos personas en particular. Me fijé en Lee Vanellín y en nuestro hijo. Sin ellos, este libro no existiría. Entre los aplausos, vi a Lee Vanellín enjugándose las lágrimas, mientras nuestro hijo enderezaba la espalda con orgullo. En ese momento, comprendí lo que era el verdadero éxito. No las ventas ni las reseñas, sino no perder a las personas más importantes de mi vida por perseguir mis sueños. Después de la firma de libros, fuimos a un restaurante cercano a celebrar. Mi hijo contaba con entusiasmo cuántos libros había firmado ese día, mientras Lee Vanellín discutía acaloradamente con la editora de la editorial. Parecía tener sus propias ideas sobre el marketing literario. ¿Sabes? Lee Vanellín dijo de repente camino a casa, tengo una idea. Como ahora tengo mi propia consultora, quizá pueda especializarme en servicios de gestión de marca para escritores. Me parece genial. Sonreí. Por fin puedes poner en práctica tu ingenio empresarial en la literatura. Además, me guiñó un ojo con picardía. Así, puedo seguirte con razón a varios eventos literarios y ver si estás rodeado de fans jóvenes. Me reí a carcajadas. Entonces, Lee, ¿estás celoso? Claro que no. Ella resopló. Solo estoy aprovechando al máximo una oportunidad de negocio. Nuestro hijo giró la cabeza desde el asiento delantero. Mamá, estás mezclando negocios y placer. Todos nos reímos. Por la noche, el coche se dirigió a casa. Estaba mi estudio, la oficina en casa de Lee Vanellín y las tareas de nuestro hijo. Había peleas, risas y una vida imperfecta pero real. Y todo esto comenzó con esa decisión. Dejar de ser el fanático de los zapatos que otros esperaban, para ser yo mismo. Escritor, esposo, padre, una persona con defectos pero en constante crecimiento. Este fue un verdadero renacimiento.